¿Por qué entiendes el pasado en español pero te cuesta usarlo cuando hablas? Esta es una pregunta que muchos estudiantes de español me hacen cada semana. Entienden cuando alguien dice, el año pasado viajé a México, pero cuando quieren contar su propia experiencia, las palabras no salen. Hoy vamos a cambiar eso. Bienvenidos a Español Simplemente. Hola, soy Sofía y este es nuestro podcast para aprender español de forma natural. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a aprender a hablar del pasado. ¿Por qué es importante? Porque nuestra vida está llena de recuerdos, experiencias, viajes, estudios, trabajos y momentos especiales. Para conectar con otras personas, necesitamos contar nuestras historias. Y para eso necesitamos el pasado. Sí, y yo soy Daniel. Soy estudiante de español y tengo un problema. Cuando quiero hablar de mi pasado, me bloqueo. No sé si usar el pretérito perfecto, el indefinido o el imperfecto. Escucho a mis amigos nativos hablar del pasado con tanta facilidad y yo pienso, ¿cómo lo hacen? Por eso estoy aquí, quiero aprender. Y vas a aprender, Daniel. No te preocupes. La mayoría de los estudiantes tienen esta dificultad al principio, pero con práctica y con buenos ejemplos vas a sentirte más seguro. Hoy vamos a practicar juntos. Vamos a hablar de la infancia, de la escuela, de trabajos anteriores, de viajes y de recuerdos importantes. También vamos a ver los errores más comunes y cómo evitarlos. Me gusta la idea. Empecemos por el principio. ¿Cómo puedo hablar de mi infancia en español? Por ejemplo, cuando era niño, yo vivía en una ciudad pequeña. Pero no sé si digo vivía o viví. Esa es mi duda. Muy buena pregunta. Para hablar de la infancia, generalmente usamos el pretérito imperfecto. ¿Por qué? Porque el imperfecto describe acciones habituales, repetidas o descripciones en el pasado. Por ejemplo, cuando era niño, vivía en una ciudad pequeña. También decimos, jugaba con mis amigos todos los días. Me gustaba dibujar. Tenía un perro llamado Max. Son acciones que ocurrían con frecuencia. No son acciones puntuales que terminaron en un momento específico. Entiendo. Entonces, si quiero decir que un día específico me pasó algo, ¿uso otro tiempo? Exacto. Para acciones puntuales, completadas en un momento concreto, usamos el pretérito indefinido. Por ejemplo, un día, cuando tenía 7 años, me caí de la bicicleta. Eso ocurrió una vez, en un momento específico. Otro ejemplo. El año pasado visité a mis abuelos. Es una acción completa. La diferencia es importante. El imperfecto describe cómo era tu vida en general. El indefinido cuenta eventos específicos que ocurrieron y terminaron. Vale, voy a practicar. Cuando era niño, yo era muy tímido. Me gustaba leer libros de aventuras. Todos los días después de la escuela miraba dibujos animados. Pero un día, un profesor me invitó a participar en una obra de teatro. Ese día cambié mucho. ¿Está bien? Perfecto, Daniel. Usaste el imperfecto para describir cómo eras y qué hacías normalmente. Usaste el indefinido para contar el evento específico. El profesor te invitó. Tú cambiaste. Así es como hablamos del pasado de manera natural. Ahora, escucha este consejo. Cuando cuentes una historia, empieza con el contexto en imperfecto. Luego introduce las acciones principales en indefinido. Por ejemplo, hace 2 años vivía en Madrid. Cada mañana desayunaba en una cafetería cerca de mi casa. Una mañana conocí a una chica muy simpática. Hablamos durante 1 hora y después intercambiamos números de teléfono. Esa estructura me ayuda mucho. Contexto con imperfecto, eventos con indefinido. Lo voy a recordar. Pero también he visto otro tiempo pasado. Por ejemplo, he viajado a Colombia. ¿Eso también es pasado? Sí, ese es el pretérito perfecto.
Se usa para experiencias en un periodo de tiempo que aún no ha terminado o para hablar de experiencias personales sin mencionar el momento exacto. Por ejemplo, este año he viajado 2 veces. No decimos cuándo exactamente, pero el año aún no ha terminado. También decimos, ¿has estado alguna vez en Brasil? Hablamos de experiencias de vida. En España se usa mucho el pretérito perfecto. En América Latina a veces usan más el indefinido para lo mismo. Pero no te preocupes, ambas formas son correctas. Entonces puedo decir, en mi vida he hecho muchas cosas. He estudiado inglés, he trabajado en un restaurante y he conocido a personas increíbles. Pero también puedo decir, el año pasado estudié inglés, trabajé en un restaurante y conocí a personas increíbles. La diferencia es que con he hecho no digo cuándo exactamente, y con estudie digo que fue el año pasado. Así es, muy bien. Ahora hablemos de la escuela y los estudios. Este es un tema fácil para practicar el pasado. Dime, Daniel, ¿cómo fue tu experiencia en la escuela? Bueno, yo fui a la escuela desde los 6 años hasta los 18. Recuerdo que mis profesores eran buenos, pero algunos eran muy estrictos. Estudiaba muchas horas cada día. Un momento importante fue cuando terminé la secundaria. Ese día me sentí muy orgulloso. También recuerdo que aprendí a tocar la guitarra en la escuela. No era muy bueno, pero me divertía mucho. Muy bien. Notas que usaste el indefinido para eventos concretos. Fui a la escuela. Terminé la secundaria. Aprendí a tocar la guitarra. Usaste el imperfecto para descripciones y hábitos. Mis profesores eran buenos. Algunos eran estrictos. Estudiaba muchas horas. Me divertía mucho. Esta combinación es exactamente lo que necesitas. Ahora, quiero que los oyentes practiquen también. Piensa en tu escuela o tus estudios. ¿Cómo eran tus profesores? ¿Qué hacías todos los días? ¿Recuerdas algún día especial? Escribe tus respuestas mentalmente o en un cuaderno. Sí, eso ayuda. Otra cosa que quiero aprender es cómo hablar de trabajos anteriores, porque cuando conoces a alguien nuevo es común preguntar, ¿en qué has trabajado? ¿Qué hacías antes? Necesito contar mi experiencia laboral. Excelente tema. Para hablar de trabajos anteriores, podemos usar los mismos tiempos. Escucha este ejemplo. Yo trabajé en una oficina durante 3 años. Allí mis responsabilidades eran organizar reuniones y responder correos electrónicos. Cada mañana llegaba a las 8, revisaba los mensajes y preparaba informes. Un día, mi jefe me pidió que presentara un proyecto importante. Ese fue un momento difícil porque era la primera vez que hablaba en público, pero al final todo salió bien. Veo que otra vez usaste el indefinido para acciones completas. Trabajé, me pidió, salió bien. Y el imperfecto para lo que hacías normalmente. Mis responsabilidades eran, llegaba, revisaba, preparaba. Estoy entendiendo el patrón. Ahora cuéntame un error frecuente que cometen los estudiantes al hablar del pasado. Uno de los errores más comunes es usar el imperfecto para todo. Por ejemplo, dicen, ayer yo iba al cine. Eso suena extraño porque iba es una acción en progreso. Pero ayer, ¿a qué hora específica fuiste? La forma correcta es, ayer fui al cine. Otro error es usar el indefinido para descripciones. Por ejemplo, cuando niño fui muy feliz. En realidad deberías decir, cuando era niño era muy feliz. O simplemente, de niño era muy feliz. El indefinido fui implica que la felicidad terminó en un momento específico, como si ahora no fueras feliz. Entonces recuerda, descripciones y hábitos con imperfecto, acciones completas y específicas con indefinido. Eso tiene sentido. Entonces, si quiero decir que antes vivía en una ciudad y ahora vivo en otra,
Uso imperfecto. Vivía en Lima. Pero si digo, viví en Lima por 2 años, eso implica que ya no vivo allí y que fue un período completo, ¿correcto? Correctísimo. Ahora hablemos de viajes y vacaciones. Este es uno de los temas favoritos para practicar el pasado. A todos nos gusta contar a dónde fuimos, qué hicimos y qué vimos. Daniel, cuéntame un viaje que recuerdes. Claro. El verano pasado, viajé a la playa con mis amigos. El viaje fue fantástico. Nos levantábamos tarde cada día, desayunábamos en un café cerca de la playa y luego nadábamos en el mar. Un día, alquilamos un barco pequeño y exploramos una cueva. Fue emocionante. También comimos mucho pescado fresco. Recuerdo que una noche vimos las estrellas desde la playa. Fue un momento muy especial. ¡Qué bonito relato! Usaste los tiempos de forma excelente. Viajé, alquilamos, comimos, vimos. Son eventos específicos en el viaje. Nos levantábamos, desayunábamos, nadábamos. Son acciones habituales durante las vacaciones. Así es como los hispanohablantes contamos nuestras experiencias de viaje. Ahora, quiero darte algunas expresiones útiles para empezar a hablar del pasado. Estas frases te van a ayudar mucho. Por favor, dímelas. Necesito más herramientas. Aquí tienes algunas. Para empezar una historia. Una vez, hace tiempo, cuando era pequeño. El otro día. El año pasado. Para describir rutinas pasadas. Siempre. Cada día. Normalmente. A menudo. De niño. Para introducir eventos específicos. De repente. Un día. Entonces. Después. Finalmente. Para hablar de duración. Durante 2 años. Por 3 meses. Toda la semana. Para expresar emociones sobre el pasado. Me encantó. Me sorprendió. Fue increíble. Lo pasé muy bien. Me sentí. Practica estas expresiones y vas a ver cómo mejora tu fluidez. Me encanta esta lista. Voy a escribirla en mi cuaderno. Una pregunta más sobre los viajes. ¿Cómo pregunto a alguien sobre sus vacaciones pasadas? Por ejemplo, si quiero conocer a una persona nueva. Puedes preguntar, ¿has viajado a algún lugar interesante últimamente? ¿O dónde viajaste el año pasado? También, ¿qué hiciste en tus últimas vacaciones? ¿Te gustó? ¿Qué fue lo mejor? ¿Con quién fuiste? Estas preguntas son muy comunes en conversaciones cotidianas. La gente disfruta contando sus viajes, así que no tengas miedo de preguntar. Si este podcast te ayuda a mejorar tu español, suscríbete a Español Simplemente. Tu apoyo nos ayuda a crear nuevos episodios cada semana. Gracias por ese recordatorio, Daniel. Y sí, si están disfrutando este episodio, suscríbanse al canal. Ahora sigamos. Hablemos de recuerdos importantes. Todos tenemos momentos que nunca olvidamos. Puede ser una graduación, una boda, el nacimiento de un hijo o una meta que alcanzamos. Contar estos recuerdos nos conecta emocionalmente con los demás. Daniel, cuéntame un recuerdo importante de tu vida. Un recuerdo muy importante para mí fue cuando aprendí a conducir. Recuerdo que tenía 18 años. Mis padres me regalaron clases de manejo. Al principio tenía mucho miedo. Cada semana practicaba con un instructor muy paciente. Un día, durante una clase, llovía mucho. El instructor me dijo que manejara con cuidado. Yo estaba nervioso, pero lo hice bien. Después de 2 meses, pasé el examen. Ese día, mi padre me abrazó y me dijo que estaba orgulloso de mí. Fue uno de los mejores días de mi vida. ¡Qué bonita historia! Notas otra vez la combinación perfecta de tiempos. También usaste una estructura muy natural. Recuerdo que, al principio, un día, después, finalmente, eso es exactamente lo que queremos lograr.
Ahora hablemos de los errores frecuentes. Además de confundir imperfecto e indefinido, hay otros errores comunes. Por ejemplo, los verbos irregulares. En pasado, muchos verbos cambian. Decir yo sabía que tú estabas allí. No decimos yo sabé o tú estuviste en ese contexto. También olvidar las tildes. Aunque cuando hablamos no vemos las tildes, la pronunciación cambia. Por ejemplo, hablo es presente y hablo es pasado. En conversación, la entonación es clave. Sí, los verbos irregulares son difíciles. Por ejemplo, decir, yo puse, no poní. Yo supe, no sabí. Yo anduve, no andé. Yo tuve, no tení. Practico mucho, pero a veces me equivoco. Es normal. Los hablantes nativos también cometemos errores cuando somos niños, pero con escucha diaria y práctica, los verbos irregulares se vuelven automáticos. Una recomendación: escucha español todos los días. Pueden ser podcasts como este, canciones, series o entrevistas. Escuchar te ayuda a interiorizar los patrones del pasado sin pensar en reglas. La comprensión auditiva es la base para hablar bien. Eso es cierto. Desde que empecé a escuchar podcast en español, mi oído mejoró mucho. Antes no notaba la diferencia entre canté y cantaba. Ahora sí. También empecé a notar cómo los nativos cambian de tiempo según lo que quieren expresar. Exactamente. Y ese es el objetivo. No se trata de memorizar reglas gramaticales como un robot. Se trata de entender cómo se usa el idioma en situaciones reales. Ahora quiero darte algunos consejos prácticos para ganar confianza al contar historias en pasado. ¿Listo? Sí, por favor. Necesito toda la confianza que pueda tener. Primer consejo: empieza con historias cortas. No intentes contar toda tu vida en 5 minutos. Cuenta algo simple. Por ejemplo, ayer fui al supermercado, compré frutas y pan. Después volví a casa. Eso es suficiente. Segundo consejo: practica en voz alta solo. Habla contigo mismo en casa. Di: hoy recuerdo que cuando era niño. Tercer consejo: usa preguntas como guía. Pregúntate: ¿qué hice ayer? ¿Dónde estuve el fin de semana? ¿Qué comí en el desayuno? Responder esas preguntas te entrena para usar el pasado. Cuarto consejo: no tengas miedo de equivocarte. Los errores son parte del aprendizaje. Cada error te acerca a la fluidez. Quinto consejo: escucha muchas historias en español. Cuantas más historias escuches, más fácil será crear las tuyas. Me encantan estos consejos. Son muy prácticos. El que más me gusta es practicar en voz alta solo. A veces me da vergüenza hablar con otros, pero solo en mi casa puedo equivocarme sin problema. Exactamente. Todos los estudiantes pasan por eso. La confianza llega con la práctica constante. Ahora, antes de terminar, quiero que hablemos de la importancia de las conversaciones cotidianas sobre experiencias personales, porque al final, aprender un idioma es para comunicarse con personas reales. Cuando conoces a alguien, las preguntas más comunes son sobre tu pasado. ¿De dónde eres? ¿Cómo era tu ciudad? ¿Qué estudiaste? ¿Has trabajado siempre aquí? ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Cuál ha sido el mejor viaje de tu vida? Todas estas preguntas requieren que hables del pasado. Sí, es verdad. Y a veces pienso que no tengo historias interesantes, pero luego recuerdo que todos tenemos historias. Lo importante no es que la historia sea increíble. Lo importante es que la cuentes con tus palabras. Exacto. Una historia simple, pero bien contada, es mucho mejor que una historia complicada llena de errores. La claridad y la emoción son más importantes que la perfección gramatical. Si cometes un error, pero la persona te entiende, eso ya es un éxito. Y con el tiempo,
los errores desaparecen. ¿Y tú? ¿Cuál es el recuerdo más importante de tu pasado? Escribe tu respuesta en español en los comentarios. Leemos todos tus mensajes. Sí, por favor, queremos leer sus historias. Compartan su recuerdo más importante. Puede ser de su infancia, de un viaje, de su trabajo o de un momento especial. Practicar escribir también ayuda mucho a mejorar y no se preocupen por los errores. Nosotros los entendemos y podemos ayudar si es necesario. Antes de despedirnos, quiero resumir lo que aprendí hoy. Aprendí que para hablar del pasado en español, uso el imperfecto para descripciones, hábitos y contextos. Uso el indefinido para acciones completas y específicas. También aprendí que el pretérito perfecto sirve para experiencias sin momento exacto. Aprendí a contar historias con una estructura clara, contexto en imperfecto, eventos en indefinido. Aprendí expresiones útiles y consejos para ganar confianza. Y lo más importante, aprendí que la práctica diaria y escuchar español me van a ayudar a mejorar. Qué buen resumen, Daniel. Estoy muy contenta con tu progreso. Y oyentes, si quieren seguir mejorando, recuerden que la clave es la constancia. Escuchen un poco cada día, hablen con ustedes mismos, cuenten sus historias en voz alta, escriban sus recuerdos en un diario. Poco a poco, el pasado en español va a salir de forma natural y sin bloqueos. Si te gusta aprender español con nuestras conversaciones, apoya a Español simplemente con una suscripción. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Muchas gracias a todos por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio de Español Simplemente. Sigan practicando y sigan contando sus historias. Hasta pronto.